Advertencia, nota importante. Este audiolibro es una producción de entretenimiento y no tiene fines educativos o informativos. Estoy mejorando mis habilidades de narración y dicción, por lo que agradezco su paciencia y comprensión. 3. 100 años de tolerancia en Francia. Reacción. La Iglesia daba al juez y el acusador lo que se confiscaba a los brujos. En cualquier parte en donde el derecho canónico ha sido fuerte, se multiplicaron los procesos de brujería que enriquecían al clero. Es cualquier parte en donde los tribunales laicos reivindicaron estos asuntos. Estos se hicieron raros y desaparecieron. Por lo menos desaparecieron durante 100 años en Francia, entre 1450 y 1550. En medio del siglo XV hubo ya un primer rayo de luz, y este partió de Francia. El examen del proceso de Juana de Arco por el Parlamento, su rehabilitación, hicieron reflexionar sobre el comercio con los espíritus, buenos o malos, sobre los errores de los tribunales eclesiásticos. Bruja para los ingleses. Para los más grandes doctores del Concilio de Basilia, Juana es para los franceses una santa, una divina. Su rehabilitación inaugura en Francia una era de tolerancia. El Parlamento de París rehabilitó también a los pretendidos valdesenses de Arras. En 1498 liberó como loco a Brujo que le había entregado. No hubo ninguna condena bajo Carlos VIII, Luis XII y Francisco I. Por el contrario, España gobernaba por la piadosa Isabel 1506, por el cardenal Ximénez. Empieza a quemar brujas. Ginebra entonces baja a la jurisdicción de uno de sus obispos, 1515. Quemó 500 brujas en 3 meses. El emperador Carlos V, en sus constituciones alemanas, procura en vano establecer que la brujería que causa daño a los bienes y a las personas es asunto civil y no eclesiástico. En vano suprime la confiscación, salvo en los casos de lesa majestad. Los pequeños príncipes obispos, una de cuyas mejores entradas proviene de la brujería, continúa quemando furiosamente. El imperceptible episcopado de Bamberg, en un momento, quema 600 personas, el de Wurzburgo 900. El procedimiento es simple. Se emplea primero la tortura contra los testigos. Se crean así testigos de cargo por medio del dolor, del terror. Se obtiene del acusado por exceso de sufrimiento una confesión, y se cree esta confesión contra cualquier evidencia de los hechos. Un ejemplo: una bruja reconoce haber sacado del cementerio el cuerpo de un niño enterrado recientemente para utilizar este cadáver en sus compuestos mágicos. El marido de la bruja dice: «Vayan al cementerio, el niño está ahí enterrado». Se desentierra y encuentran el cadáver en su ataúd, pero el juez decide, contra el testimonio de sus mismos ojos, que este es solo una apariencia, una ilusión del diablo. Prefiere la confesión de la mujer al hecho mismo. La bruja fue quemada. En todo lo que concierne a Alemania, y para este hecho, véase Soldán. Las cosas fueron tan lejos con estos buenos príncipes obispos que más tarde el emprendedor más mojigato que haya existido jamás, el emperador de la guerra de 30 años, Fernando II, se vio obligado a intervenir, a establecer en Bamberg un comisario imperial para que se cumpliera el derecho del imperio y para que el juez episcopal no comenzara los procesos por medio de la tortura, que los decida de antemano, que llevaba a todos los acusados a la hoguera. Se condenaba a los brujos muy fácilmente por medio de sus propias confesiones, a veces sin necesidad de tortura. Muchas brujas eran semilocas, reconocían que se transformaban en bestias. A veces las italianas pretendían convertirse en gatas que, deslizándose bajo las puertas, chupaban la sangre de los niños. En las comarcas de grandes bosques, en Lorena y en el Jura, las mujeres de buena gana se convertían en lobas. Devoraban a los transeúntes.
si hemos de creer sus afirmaciones, incluso cuando nadie pasaba por ahí. Por esto se las quemaba. Muchas doncellas aseguraban haberse entregado al diablo y luego, al ser examinadas, resultaba que todavía no eran vírgenes. Se les quemaba. Muchas parecían tener prisa, necesidad de ser quemadas. A veces padecían de furor, de locura y a veces de desesperación. Una inglesa, al ser llevada a la hoguera, dijo al pueblo: «No acusen a mis jueces. He querido perderme a mí misma. Mis padres se han alejado de mí con horror. Mi marido renegó de mí. Solo podría volver a deshonrar la vida. He buscado la muerte. Por eso he mentido». La primera palabra expresa de tolerancia contra la imbécil Sprenger, contra su terrible manual y sus dominicos, fue dicha por un legista de Constancia, Molitor. Este hombre dijo con buen sentido que no se podían tomar en serio las confesiones de las brujas, pues aquel que hablaba por la boca de ella era precisamente el padre de la mentira. Se burla de los milagros del diablo, diciendo que son ilusorios, indirectamente los burlones, Hutten y Erasmus. En el sátiras que hicieron de los idiotas dominicos, dieron un golpe violento a la Inquisición. Cardan dice definitivamente: para lograr la confiscación de los bienes, los dominicos acusaban, condenaban y, apoyados en esto, inventaban 1000 historias. El apóstol de la tolerancia, Chatillon, que sostiene contra católicos y protestantes a la vez que no se debe quemar a los herejes y mucho menos a los brujos, puso los espíritus en una dirección mejor. Agripa, Lavater, sobre todo Wire, el ilustre médico de Cleves, dijeron justamente que si esas brujas miserables eran el juguete del diablo, había que atacar al diablo y no a ellas, había que curarlas y no quemarlas. Algunos médicos de París llevaron la incredulidad hasta el punto de pretender que las poseídas, las brujas, no eran más que unas pícaras. Esto era ir demasiado lejos. La mayoría de las brujas eran mujeres enfermas, dominadas por una ilusión. El sombrío reinado de Enrique II y de Diana de Poitiers terminó con la época de tolerancia. En tiempos de Diana se quemó a los herejes y a los brujos. Catalina de Médicis, por el contrario, rodeada de astrólogos y de magos, quería protegerlos. Los brujos se habían multiplicado. El brujo Tres Escalas, juzgado bajo Carlos IX, calculaba que había unos 100.000 y declaró que Francia misma era una bruja. Agripa y otros sostienen que toda ciencia proviene de la magia blanca, es verdad, pero el terror de los imbéciles, el furor fanático, no veía mucha diferencia en esto. Contra Wire, contra los verdaderos sabios, contra la luz y la tolerancia, surgió una verdadera reacción de tinieblas, allí donde menos podía esperarse. Nuestros magistrados, que durante un siglo se habían mostrado hombres esclarecidos, justos, arrastrados ahora en gran número por el catolicón español y la furia de la Liga, se mostraron más sacerdotes que los mismos sacerdotes. Al rechazar la Inquisición en Francia, lograron igualarla por el deseo que tenían de borrarla, a tal punto que una vez el Parlamento de Tolosa hizo quemar de una sola vez 400 cuerpos humanos. Imaginémonos el horror, el negro humo de tanta carne y grasa que en medio de gritos agudos, de los aullidos, se derriten atrozmente, espectáculo nauseabundo y execrable que no se había visto desde los asados y las parrilladas de los albigenses. Pero este parece todavía demasiado poco a Bodin, el legista de Angers, adversario violento de Wire. Este hombre empieza por decir que los brujos son tan numerosos que podían rehacer en Europa el ejército de Jerjes, de 1.800.000 hombres. Después expresa, a la Calígula, el deseo de que estos 2 millones de hombres se juntaran para que él, Bodin, pueda juzgarlos y quemarlos de una sola vez. La competencia se hace sentir. Los legistas empiezan a decir que el sacerdote, a veces demasiado ligado a la bruja, no es ya un juez seguro. Los juristas, en efecto, inspiraron más confianza en un momento. El abogado jesuita del Río en España, Remy, 1596 en Lorena, Bouguet, 1602 en el Jura, Leloyer, 1605 en Anjou, son personas incomparables, dignas de hacer morir de envidia a Torquemada.
En Lorena hubo una especie de terrible epidemia de brujos, de visionarios. La muchedumbre, desesperada por el continuo pasaje de tropas y de bandidos, ya no rezaba más que al diablo. Los brujos arrastraban consigo al pueblo. Los habitantes de muchas aldeas, aterrados entre el horror de los brujos por un lado y de los jueces por el otro, sentían deseos de huir, de abandonar las tierras. Si hemos de creer a Remy, al juez de Nancy, en su libro dedicado al cardenal de Lorena, 1596, asegura haber quemado en 16 años 800 brujas. Mi justicia es tan buena, dice, que el año pasado hubo 16 que se mataron para no caer en mis manos. Los sacerdotes estaban humillados. ¿Hubieran podido acaso hacer algo más que este laico? Así, los monjes, señores de Saint-Cloud, en contra de sus súbditos entregados a la brujería, tomaron por juez a un laico, el honesto Boguet. En esa triste región del Jura, pobre comarca de escasos pastos de abetos, el siervo sin esperanza se entrega al diablo. Todos adoraban al gato negro. El libro de Boguet, 1602, gozó de inmensa autoridad. Los señores parlamentarios estudiaron como un manual este libro de oro del pequeño juez de Saint-Cloud. Boguet, en realidad, es un verdadero legista a su manera, hasta escrupuloso. Echa la culpa a la pérfida que se usaba en los procesos. No quiere que el abogado traicione a su cliente ni que el juez prometa gracia al acusado para hacerlo morir después. Culpa a las pruebas, todavía tan poco seguras, a que se sometían las brujas. La tortura, dice, es superflua. Las brujas no ceden jamás. Finalmente, tiene la bondad de hacerlas estrangular antes de que las echen al fuego, con excepción de los lobisones, que de ninguna manera pueden dejar de ser quemados vivos. No cree que Satanás desee pactar con los niños. Satanás es muy sutil, sabe muy bien que con un niño de menos de 14 años sus tratos podrían ser rotos por falta de edad y de discreción. ¿Quiere decir esto que los niños se han salvado? En modo alguno. El juez se contradice. En otra parte cree que nadie se cura jamás de esta lepra sino quemándolo todo, hasta los niños que están en la cuna. Hubiera llegado esto si hubiera vivido bastante. Hubiera convertido el país en un desierto. Jamás ha habido un juez más concienzudamente exterminador. Pero es el Parlamento de Burdeos donde se lanza el grito de victoria de la jurisdicción laica, en el libro de L'Ancre Inconstance de Mons, 1612. El autor, hombre inteligente, consejero de ese parlamento, cuenta triunfalmente su batalla contra el diablo en los Países Vascos, donde en menos de 3 meses envió a la hoguera no sé cuántas brujas y, lo que es más importante, a 3 sacerdotes. L'Ancre contempla con lástima la Inquisición de España que cerca de allí, en Logroño, frontera de Navarra y de Castilla, había arrastrado durante 2 años un proceso para terminar con un magro auto de fe y la liberación de todo un pueblo de mujeres.